Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, de la situación que vivimos día a día, es nuestro objetivo, y llevarle a ustedes la máxima información. Hoy vamos a hablar de la zona del Berire, vamos a hablar de la edificación del parque temático que se está construyendo del Ciampá y todo lo que ha conllevado a estas obras. Para ello nos acompaña don Felipe Roch, que es miembro de la plataforma El Beril. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos bien. En la medida en que estamos luchando, pues tenemos que estar bien. No queda otro cuando uno está defendiendo una posición. Uh-huh. Me gustaría comenzar esta entrevista, pues, que nos explicara cuál es la posición que han adoptado por parte de los miembros de la plataforma El Beril, cómo se ha construido esta plataforma y con qué fin. Bueno, la plataforma se construye, empieza a formarse desde el momento en que aparece y se confirman unos restos arqueológicos que en principio parecían de poca importancia y cada vez van adquiriendo más importancia. Pero con independencia del grado de importancia que tenga, lo que está claro es que lo que no se puede es seguir permitiendo que destrocemos nuestra memoria histórica para favorecer iniciativas privadas que, bueno, unos dicen que suponen un desarrollo económico estratégico, otros dicen que no. Personalmente y a criterio de buena parte de la plataforma es que no se entiende que sea estratégico una oferta económica que coincide con otras ofertas que ya existen en la zona. No es que se le esté regalando en principio el dominio público del Beril a una iniciativa que plantea una propuesta económica nueva, inexistente en Gran Canaria. No, es para construir ofertas económicas que ya existen, como el caso de un parque acuático o como el caso de un hotel. Las dos cosas existen y lo que se va a construir entra en competencia con lo que ya hay. Entonces, esa justificación económica es dudosa, pero aparte, bueno, es que ha aparecido un yacimiento arqueológico, está constatado un yacimiento arqueológico con una serie de elementos que obligan por ley a parar. Uh-huh. Cuando aparece este yacimiento, ¿qué actitud o cómo la adopta por parte de las administraciones para poder investigar o valorar esta situación? Bueno, aquí en Canarias tenemos un déficit de valoración y de respeto a los restos arqueológicos que van apareciendo. Un barranco un poquito más allá del Beril, pudimos comprobar en la década de los 80 cómo se destruía, del siglo pasado, cómo se destruía la necrópolis más importante aparecida en Canarias, se levantaba. Entonces estábamos acostumbrados a que no hacíamos respetar, o que no se hace respetar la ley de nuestro patrimonio y la ley de patrimonio arqueológico e histórico. Entonces, las administraciones siguieron con la misma dinámica, es decir, aparece un yacimiento, la institución encargada de dar fe de que existe el yacimiento da los primeros pasos y se contrata a una empresa privada para levantar las limitaciones a la construcción. Lo nuevo en este caso es que se constituye una plataforma y exige que se aplique la ley tal como es. Y ya protegiendo, evidentemente, es decir, no hay duda. O sea, en estos momentos el contencioso, la construcción del parque tiene dos fases. Primera, la canalización, que además intenta reconstruir la estructura del barranco para que se pueda considerar como privada parte de las tierras que hoy son zona hidráulica. Tiene esa parte y después tiene la parte de construcción del parque en sí, y lo han separado en dos licencias. Bueno, las dos licencias, los dos momentos afectarían a la zona arqueológica. No es que puedan hacer la canalización sin afectar la zona arqueológica. Hay 80 metros de la canalización que transcurre por la zona arqueológica. Y el proyecto en sí, la parte de toboganes y demás, no solo transcurre, sino que invade toda la zona arqueológica. Entonces,
en el momento en que la plataforma se crea y dice, no, los elementos arqueológicos hay que respetarlos. No vale hacer lo que se hizo en la necrópolis, levantar y trasladarlo a otro sitio, entre otras cosas porque hay 2 cuevas que son habitacionales, hay al menos 6 casas de piedra seca, un poco más al lado de las 2 cuevas, pero hay dos cuevas que no se pueden trasladar. Y tampoco se puede hacer lo que hicieron en la cueva del Gato en Mogán. Eso está en contra de la ley de patrimonio arqueológico. Entonces, lo diferente aquí es que hay una plataforma que se cree y pone un contencioso contra lo primero que sale, que es la canalización. Faltaría el segundo contencioso si dan la licencia. Lo que se está en estos momentos en pelea, no se ha dado la segunda licencia. ¿No algo que le extraña? Sí, bueno, no hemos tenido todavía acceso, a ver si por fin podemos tener acceso al expediente de esa licencia. Lo que sí tenemos claro es que con el proyecto visado, que sí conocemos con la licencia que está dada, de la canalización, donde porque se tramita 2 licencias separadas a un solo proyecto. Ahí ustedes, nosotros conocemos el proyecto. Algo le preocupa, ¿no? Claro. ¿Es usual que se transmita 2 licencias? Es más habitual en Canarias de lo que parece. ¿Sí? Sí. ¿Y con eso que se intenta? Por la experiencia que ustedes tienen sobre este tema. La idea era destruir primero, para después que en la parte más gorda del conflicto o del delito no se viera. Es como lo que pasó en la cueva del Gato en Mogán. Barcabildo, segmenta, entonces hacen hasta un hotel, partiendo la zona arqueológica. Dicen, es que no hay diferencia entre zona arqueológica, bien de interés cultural, y zona arqueológica no bien de interés cultural. Sí, pero si hay elementos arqueológicos en toda la zona arqueológica, sea altamente protegida por ser un bien de interés cultural o no lo sea. ¿Y eso quién valora que una zona sea de interés cultural y no sea de interés cultural? Eso ya es arbitrario de los políticos. Los políticos, que claro. Son arqueólogos todos. No, a partir de los informes de los arqueólogos, claro, el Servicio de Patrimonio del Cabildo, los políticos le piden que emitan un informe de si se sustenta una especialidad de bien de interés cultural, y entonces ellos emiten el informe y los políticos aprueban, pero es un expediente que requiere de voluntad política para aprobarse. ¿Vale? Eso no invalida el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Arqueológico, ni el 60 ni el 61. Es decir, cualquier resto que se demuestre que es arqueológico ya tiene el valor que le da la ley. Si es una vasija, evidentemente usted la puede recoger sí. con el procedimiento de excavación obligado por la ley y llevársela al Museo Canario u otro museo. Claro, cuando estamos hablando de bienes inmuebles, la cosa es más complicada. Todavía una casa de piedra seca se podría trasladar, pero las casas cuevas o las cuevas habitacionales no. Pero vamos a ver, es algo que perdone usted mi ignorancia, pero ¿usted cree que se debe trasladar una casa de piedra seca? Si me preguntan a mí, digo que no. Pero claro... Es que yo pregunto, ¿no? Porque si hay un yacimiento donde aparece una casa de piedra seca, ya es el lugar de origen donde está ubicada. El trasladarla y ponerla en un campo de fútbol, pues no es su hábitat natural, por lo cual ya pierde ya para parte mí del valor. El valor. La Ley de Patrimonio Arqueológico también protege eso, ese aspecto también lo protege para los restos arqueológicos que no sean bien de interés cultural. Lo protege, pero no se está protegiendo. En la dinámica o en la normalidad de Canarias hasta ahora no se está respetando. Le digo, este es el primer contencioso en donde se lleva este tema a contencioso. Nosotros, en concreto yo y el grupo más en donde yo más estoy, donde yo sí milito, también tenemos esta pelea en el Confital
Pero en el Confitar todavía no nos han obligado a ir a contencioso. Al final se está aclarando las circunstancias. ¿Ha habido un diálogo, un consenso? No, consenso no. Ante denuncia en el proceso largo de denuncia antifiscalía, de impedir de hecho la obra que van a hacer y demás, porque paramos los tractores y demás, se ha ido consiguiendo que se vaya definiendo, ¿vale? Igual terminamos no quiere decir que no tengamos que terminar en un contencioso, porque, pues bueno, además se resisten. Por ejemplo, se están resistiendo a incluirlo en la Carta Municipal, Arqueológica Municipal. Sería sorprendente que vayamos a la Carta Arqueológica Municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé y todavía no está recogido. Ya nos encontramos el Beril, digo. ¿Se sorprendería usted si no está? Sería sorprendente y yo no me sorprendería porque no está incluida en el PIO. En la propuesta que salió el año pasado de modificación del PIO, de Plan Insular de Ordenación, nos encontramos que no recoge. El propio Cabildo hace una prospección propia, define la zona y marca la zona, y así el yacimiento arqueológico lo marca, y sin embargo, en la parte de descripción de los yacimientos arqueológicos de la isla, no recoge el Beril. ¿Eso es normal? No es nada normal. Por eso presentamos alegaciones exigiendo. Aquí que se hace, intentar los vacíos para ocupar el espacio y destruir. Ni es normal ni es legal. Es decir, porque todo, tanto el Cabildo como el Ayuntamiento, en estos momentos está incumpliendo las obligaciones que le impone el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Arqueológico. Y si se llegara a dañar la zona o alguno de los elementos de la zona, evidentemente hay responsabilidades penales. Por eso, si alguien va al Beril, las últimas fotos que los compañeros han ido mandándolo, se puede ver cómo de 780 metros de canalización hay ya construidos 700, y los 80 que son los más abajo, los más hacia el mar, esos no están construidos porque son los que invaden y destrozan la zona arqueológica. Ese es el fondo del conflicto. Y bueno, en esta lucha pues al final se van destapando otras cosas que también son habituales en Canarias. Es decir, la misma empresa que quiere construir el Ciampare en el Beril promete una serie de inversiones, y al final hay una parte de las inversiones prometidas por la empresa que se van a fondos públicos. En la propuesta que tiene en lo que tiene esa empresa en el muelle de la Luz, ya pasa eso. Había una inversión prometida por ellos y al final han habido 5 millones de euros gastados de fondos públicos para prepararle el entorno a esa empresa. Parece ser que en el Beril iba por el mismo camino, que es lo que ha originado la denuncia ante Fiscalía que estuvimos hablando antes. ¿Y eso a usted lo ha sorprendido? ¿O ya también es normal? En que con dinero público pues se prepare... Es normal. En Las Palmas de Gran Canaria, en el puerto, está sobre suelo de dominio público también. Es decir, que a empresas privadas se les regale dominio público portuario en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, o dominio público hidráulico en el caso del Beril, para que haga una iniciativa privada que va a generar mucha inversión, y al final una parte significativa de inversión la ponemos entre todos los ciudadanos canarios. Eso, bueno, es tan normal como que en algún sitio estaba consolidado. Eso no es defender el patrimonio público. Eso no es defender el interés, no solo no el patrimonio, que no defiende el patrimonio, es evidentemente no defender el interés público. Y falsear, engañar. Porque cuando uno dice que una inversión va a traer... Ahí es donde vamos, la sensibilidad. Vamos a crear muchos puestos de trabajo. Exacto. Y vamos a invertir tanta riqueza. Bueno, al final la estamos pagando los ciudadanos canarios, y después veremos
¿Y por qué esa información tiene que venir, en este caso, una plataforma, crearse una plataforma para que tenga conocimiento la sociedad canaria de estos actos y no son por transparencia, ¿no?, los políticos los que informan? Porque desde la transición en Canarias tenemos una deficiencia de estructuras políticas. Esto ya un poco a nivel personal, esto no lo hemos debatido a fondo en la plataforma. Sí, pero digo bajo la experiencia suya, porque usted ha vivido todos estos frentes, ha estudiado todos estos frentes, y oye, algo que no hay un problema de estructuración política de la sociedad. En el año 77, 78 estábamos muy activados políticamente, pero con muy mala formación. Y a la década de los 80, el pueblo canario se quedó desarticulado hasta del movimiento vecinal, ¿vale? Bueno, estamos en un municipio, en Telde, donde el movimiento vecinal era muy fuerte, y a lo largo de la década de los 80 empezó a debilitarse por una serie de factores. Bueno, esa falta de organización del pueblo canario hace que unas élites escopen todo y hagan lo que vienen haciendo 40 años y lo que le parece normal. Es decir, la sorpresa en Almería es que de pronto surge la plataforma y les dicen: no, este pacto que ustedes han hecho de yo certifico unos restos arqueológicos que además dicen las malas lenguas que ya se conocían. Eso es todavía más grave. Claro, se conocían pero no estaban recogidos. Entonces, cuando empieza todo el proyecto, se hace oficial su conocimiento. Y al final, a lo que lleva es a que se pagan los trabajos de una empresa privada para certificar el yacimiento y el trabajo de otra empresa privada para levantar los inconvenientes de poder construir. ¿Ven? Entonces todo el mundo recoge algo. ¿Y por qué tiene que ser empresas privadas y no son empresas públicas? O en este caso la administración pública, que es la que tiene que velar íntegramente y directamente. ¿Por qué no echan balones fuera y se lo traslada a empresas privadas? Habría que ver el informe que acaba de mandar el técnico de patrimonio arqueológico, que hizo muy bien esta parte. O sea, esa parte está bien hecha. La parte de constatación del yacimiento está muy bien hecha. Ahí empieza el problema. Ahí, entre comillas. Sí, bueno, en el Confital, que el otro funcionario encargado, no es el mismo, del Cabildo, no lo ha hecho bien y sigue sin hacerlo como debe hacerlo, va más lento y estamos ahí. Pero en este caso, este funcionario, la primera parte de la inspección del servicio de patrimonio la hace bien y la delimitación la hace bastante bien. Igual podría haber sido todavía un poquito más respetuoso con la zona de seguridad del yacimiento, pero bueno, lo que está protege los elementos esenciales de la zona arqueológica. Esa parte la hace bien. Incluso la empresa que es contratada para levantar lo posible y permitir la obra, los planos los hace bien. Lo que pasa es que sorprendentemente si termina diciendo, pero lo puede hacer. Si alguien ve el plano y dice, pero bueno, ¿cómo puede hacer estos 80 metros que pasa dentro de la línea? ¿Cómo alguien que ha hecho estos planos, superponiendo el plan visado por la empresa, por la promotora, con lo informado por el técnico del Cabildo, cómo puede decir que se puede? Hay 80 metros que no se pueden. Pero lo sorprendente es que ese técnico del Cabildo que hizo esa primera parte bien, dice, bueno, nosotros por ahora no vemos nada raro. Si la plataforma no va a contencioso y no se para, se destruye una serie de elementos. Pero como no se ve nada raro. Estamos a la espera, estamos a la espera de que el contencioso dictamine. Bueno, ahora entramos en la fase de prueba y después en la fase de conclusiones. Es falsa la noticia
Sí. de que se había desbloqueado la construcción, desbloqueado respecto a la demanda contenciosa que puso Turcón. Si es que es falso ese. A ver, un contencioso que desestimen unas medidas cautelares, entre otras cosas, porque el técnico del Cabildo dice que él va por allí y la canalización no invade la línea, es verdad, no han hecho los 80 metros, mientras esté así, sí, no han invadido la línea, ¿vale? Y hasta enero no la había invadido, que es cuando hace, si eso se mantiene así, evidentemente no están cometiendo la ilegalidad. Bien, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la sala que vio el recurso de reposición, da eso por bueno y mantiene eso, bien. Claro, el tema es que hay que entrar en el fondo. Pero lo mantiene hasta esos 700 metros. Claro. Y tiene que entrar ahora el contencioso en el fondo. Lo que se ha perdido, entre comillas, es las medidas cautelares. Nos dicen que no hay que imponer medidas cautelares porque realmente no se ha tocado. ¿Vale? Mientras no se toque, damos por hecho que se están respetando. Efectivamente. Porque ¿no? La licencia municipal sí. Incurre en esa contradicción. Te dejo construir, pero te ordeno que no puedes dañar. ¿Y eso cómo se hace? Eso es lo que hay que resolver en el fondo del contencioso, que no está resuelto. Ahora vamos a fase de prueba y después a conclusiones. Pero ya todas las partes han respondido a la demanda. Y le aseguro que ninguna de las partes niegan que haya que proteger lo que en la demanda se dice que hay que proteger. Por lo cual todos están de acuerdo en proteger. Todo, hasta la empresa dice que tiene la obligación de proteger. Bien. Bueno, esperemos que al final se cumpla, que al final la resolución final cumpla con la ley de patrimonio arqueológico, de patrimonio histórico, y diga que esos 80 metros no se pueden hacer y que por lo tanto el proyecto está mal, porque un proyecto de canalización de 780 metros no son 700 metros, son 780 metros. Por lo cual, ¿cómo van a arreglar esos 80 metros que le faltan? En este contencioso lo que se tiene que resolver, conforme a ley y a la jerarquía de las leyes, es que el bien mayor protegido a proteger es la zona arqueológica, sea bien de interés cultural o no lo sea. Como dicen las otras partes, si fuera una zona de bien de interés cultural, habría una serie de pautas más regladas, sí, ¿vale? Pero eso no quita que las cuevas no se pueden tocar, que el macizo no se puede tocar, que hay una serie de elementos en la zona que no se pueden tocar. Entonces, hagan lo que hagan, no pueden tocar esos elementos. Por lo tanto, solo viendo los planos, no se pueden hacer esos 80 metros. Y tal como está el tema, si tú no puedes hacer esos 80 metros, el proyecto que visado... Aquí se da una licencia municipal sobre un proyecto visado. Si del proyecto visado hay un 10% que no se puede ejecutar, lo que decae es todo el proyecto, no una parte del proyecto. Y en este caso decaería todo el proyecto. Todo el proyecto. Porque además no es que son 80 metros en la parte alta de canalización. Es la parte final, ¿no? Es la parte final, hacia donde va todo el agua. Bueno, eso es donde se entra en fondo y ya, claro, como ya todas las partes han contestado, ya nosotros ya tenemos hasta bastante avanzada lo que son las conclusiones. Nos falta que se haga la prueba de peritaje que está pedida, pero vamos, ya tenemos los puntos marcados de qué tal. Este es un tema a llevar, si en Canarias se sigue, porque aquí hay una cosa grave. Sí.
En casación hay una sentencia del Supremo que dice que cuando un suelo es rústico y se hace un contencioso contra la urbanización de ese suelo, hay que parar. Y esa sentencia de casación sobre medidas cautelares en Canarias no se están cumpliendo. Eso requiere más medios económicos para ir a Madrid al Supremo a decir, mire, que aquí también se aplique lo que usted ha dicho en casación. Claro, ahora como movimiento tenemos un dilema. Cuando ya vamos a fase de prueba para ir a conclusiones, nos dicen que no a las medidas cautelares, nos vamos a casación o ya esperamos al fondo. Y si nos dicen que no en el fondo, sí lo llevamos al Supremo. Porque evidentemente están vulnerando la jerarquía de la ley. Bueno, ese dilema lo tenemos, en principio por viabilidad, claro. Bueno, es que además nos dicen que no a las medidas cautelares, dicen, es que no se ha tocado la zona arqueológica. Sí, pero vale, hasta garantíceme ahí estamos de acuerdo, ¿no? usted que no se toca. Que no se van a tocar. Vale. Y después, si ganamos el fondo, que esperemos ganarlo, ya tendrán que corregir lo que condicionan los anteriores 700 metros sí. a la vida del beril. Bien, por las partes de que son afectadas, podemos hablar, por parte de afectadas entre comillas, ayuntamiento, que son las instituciones municipales, ayuntamiento, cabildo, y gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias se desmarcó No. Porque puso el dinero para este proyecto, para este estudio. Pero después hubo un enfrentamiento entre el ayuntamiento y cabildo, y el gobierno de Canarias se hizo un poco como que no iban con él, ¿no? Pero es el que está metido en el follón, ¿no? Sí. Están los tres metidos. Sí. Ahí están las tres administraciones. Y por parte de la empresa, la inversión, se han puesto, por lo menos con ustedes, en contacto con ustedes. Oye, vamos a estudiar todo esto, cuáles son los puntos de vista, qué opiniones tienen ustedes, cómo podemos solucionar esto. Nosotros lo hemos presentado por escrito, ya tenemos la respuesta de las tres partes. Ustedes se lo han presentado por escrito. Oh, claro. Pero yo digo, ¿la administración ha tomado la iniciativa de acercarse a ustedes? No. A ver, lo presentamos en periodo de muchos ciudadanos nos dirigimos individualmente al ayuntamiento y presentamos alegaciones en la fase todavía administrativa. Y le decimos, a ver, mire este plano. Bien. ¿Vale? Usted al final pone una coletilla de que se tiene, que no puede, que ustedes están dando contradicción. Nosotros hablamos bien expuesto, además tendría que ver tanto las alegaciones presentadas en la fase administrativa como la demanda. Se lo hemos dicho. Todavía el Cabildo y el Ayuntamiento responden a los puntos, no desvirtúan, porque en definitiva incluso afirman, llegan a afirmar cosas que son las que estamos reclamando nosotros, pero es que la empresa prácticamente no responde a ninguno de los puntos. No responde. No. Reproduce respuestas que suponemos, porque esa empresa tiene conflictos privados con otras empresas, tanto con el plan de modernización de Maspaloma como con los efectos. Tiene varios conflictos. Y bueno, en nuestra demanda lo que hacen es responder a los otros, a esos otros contenciosos donde nosotros no entramos, porque nosotros no estamos defendiendo un interés privado de alguna parte. Nosotros como Turcón, como quien encabeza el contencioso, quien firma el contencioso, y todos el resto de personas y colectivos que formamos la plataforma, lo que estamos defendiendo es un interés general. Ninguno queremos ponernos a vivir allí, ni poner un puesto de manises allí. Ninguno tenemos ningún interés particular. Pues la respuesta de la empresa es como si nosotros tuviéramos intereses particulares que no los tenemos y que, bueno, que ni siquiera están en juego en nuestra demanda. Nuestra demanda es que hay un interés general. El interés general más alto aquí lo marca
la ley de patrimonio histórico, que dice que esto no se puede tocar, ni se puede destruir ni dañar. Y la licencia municipal recoge ese punto. No se puede dañar, porque lo marca la ley 499 de Canarias, que es un desarrollo obligado por las directrices de la Unión Europea. No es que lo que está ahí reflejado responda a que el Parlamento de Canarias quiso hacer una ley así de buena. No, es lo mínimo que lo obliga la Unión Europea. Es una imposición de la Unión Europea. De las directrices de la Unión Europea con respecto al patrimonio. Eso es vergonzoso. Por supuesto. De que tenga que ser nuevamente la Unión Europea quien vele por el interés o por velar por cuidar nuestro patrimonio. No, bueno, la Unión Europea lo hace para todo el conjunto de la Unión Europea. Claro, el señor o los señores o la familia que quiera hacer este destrozo, en Alemania no lo haría. No, allí es más rígido. No, allí se aplica la ley. Tal ley que nosotros estamos peleando en contencioso, se la hubieran exigido en fase administrativa. Porque a todas estas los ciudadanos nos dirigimos a todos. Es decir, tanto el servicio de agua del Cabildo, como el propio Cabildo, como el servicio de patrimonio del Cabildo, como el ayuntamiento, como la CAE, nos dirigimos a todos los servicios y documentos de ordenación que interfieren aquí. Y a pesar de eso se dio la licencia. Eso es preocupante. Sí. Porque la administración tendría que velar para no incurrir en estos daños. Y advertir al inversor. No, advertir no, decirle que no. Sí, pues, no se puede, advertir. Oye, mire, no se puede. Usted compró unos terrenos del Beril y sí, otros posibles si lo quitaba del barranco, de la zona del dominio hidráulico. Si usted lo seca, es suyo también. Y además le regalamos una parte del hidráulico. Le regalamos. Oh, claro. Le hacemos la concesión. En el Beril habrían 3 tipos de terrenos para la propiedad. Uno consolidado porque lo compró y no dominio hidráulico. Otro que lo compró pero es expansión, como tiene la forma de Beril. Evidentemente podría ser sacado del dominio hidráulico para ser privado, y al hidráulico que no se puede sacar. Y sobre ese se le da la concesión. Bueno, todo eso puede ser en cualquier barranco, pero mire, es que aquí apareció una pequeña China. Es decir, 6 casas ya están al menos fuera, perfiladas, vistas, 6 estructuras habitacionales en piedra seca y 2 en cueva. Además, articuladas en torno al barranco. Entonces, son una pequeña China que en Alemania pararía el proyecto. A lo mejor podría ser otras cosas en la parte suya realmente del Beril. Lo que no lo podría hacer es en estas partes. Y en ese macizo, porque una de las cosas que sí compró, y como no llegaba al agua porque es un macizo a la altura, eso en teoría era privado hasta que aparece esto. Usted no puede construir donde están este poblado o este caserío. Vamos a llamarle poblado para que vamos a quitarle toda la intensidad de interés que queramos. Hay 8 casas. Como mínimo eso es un caserío. 8 casas de épocas arqueológicas. Es decir, tal como nos tienen segmentados a los canarios, que nos dicen que son anteriores a 1500. Bueno, es que enfrente hay una casa que es del siglo XIX, con las mismas funciones, las mismas pautas de habitabilidad del espacio y demás, con lo cual estamos hablando de un caserío que pervive desde esa época arqueológica
hasta nuestros días, hasta el siglo XX, en donde estuvieron los últimos agricultores o pastores viviendo en lo que está calificado como la casa de la etnográfica de la Meseta. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, eso en Alemania al señor Kirchner no le dejarían tocar ni una piedra, no le dejarían llegar a este borde, por cosas que diremos en conclusiones, porque hasta ellos mismos nos las han dicho, son de lógica, pero bueno, como ellos lo han sacado, los utilizaremos nosotros también en las conclusiones. Uh-huh. En Canarias se permite. Por eso, no es que la Unión Europea no nos supervise a nosotros, no, que la Unión Europea lanzó una normativa de cumplimiento para cualquier país o territorio serio. Uh-huh. Eso en Canarias no se cumple. Pero es que nosotros tendríamos que ir un paso por delante, digo yo, ¿no? Sí, bueno. Plataforma, estamos viviendo un nuevo momento en Canarias, sí, en donde empiezan a construirse plataformas que en ese ir hablan a través de documentación oficial y no de negociaciones privadas, y al final por lo menos se van paralizando. El caso que más hemos paralizado, nosotros, el grupo donde yo pertenezco, uh-huh. Bueno, estamos en la lucha del Confital y el hotel se iba a empezar a construir en el año 2000 y cualquiera puede ir al Confital, el hotel no está hecho, hay una avenida ilegal que estamos a ver cómo la levantamos porque ya está declarada, ya tenemos una resolución firme de que dice que eso no se puede hacer, ahora hay que levantarla, en eso estamos, pero lo que está claro es que ahora hemos conseguido que una zona arqueológica que no querían confirmar, ya está confirmada. Nosotros empezamos un paso anterior a este. Pues aquí hubo un técnico del Cabildo que dijo, venga, aquí como no hay moros en la costa, delimito esto. Viene el otro, levanta y arrasamos. Pero no lo esperaban ustedes. Claro. Pero es la segunda lucha donde un yacimiento arqueológico tiene visa de ser salvado de la piqueta. El Confital ya estamos en un paso en donde, aunque estemos un poco, empezamos más atrás y seguimos un poquito más atrás de la documentación que tenemos el problema de que el técnico todavía no ha hecho esta línea en el Confital, a pesar de ya tener un estudio arqueológico y un estudio geológico que le dice que está en la línea, pero sí tenemos esos dos estudios de profundidad uh-huh. que blindan, que nos sirve para ir blindando la zona, ¿no? Pero bueno, eso sería la primera y tal. Quiere decir que estamos entrando en algo desconocido en Canarias, y es que una plataforma se constituye y no se queda a medio camino ni pacta salidas raras, ¿vale? Porque las luchas, yo sí sé que las luchas que se han perdido en Canarias en temas de patrimonio arqueológico y de otros tipos es porque se pacta. Cuando no se pacta, como por ejemplo los vecinos de Ojos de Garza, que se niegan a la expropiación, el grupo que no ha pactado ha conseguido al final su objetivo. Ya tienen una carta de aviación civil diciendo que no hay expediente de expropiación, que ni siquiera fue aprobado en el 2008 por el Consejo de Ministros. Entonces, cuando hay plataformas que no en el camino, o grupos que en el camino no se venden, en la fase administrativa o de contencioso administrativo se ganan las luchas. Bueno, esto no está terminado, evidentemente. Va bien encaminado, pero bueno, todavía hay que andar. En ese sentido, yo estoy más seguro con lo que hemos conseguido ya en el Confital, pero bueno, aquí hemos conseguido que de cara a la fase de conclusiones nadie haya negado la realidad, que hay que proteger ciertos elementos. ¿Y eso le da a usted una tranquilidad? Eso me da a mí ilusión para seguir. Yo hasta que no venga, hasta que no vea el papel firmado, yo soy de los que no me quedo tranquilo. Es decir, hasta que no vea la resolución, bien en los juzgados de lo contencioso
de Las Palmas, bien en la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o bien en el Supremo, no me quedaré contento. Lo que está claro es que, evidentemente, conforme a la ley, como además reconocen todos en las respuestas, todos reconocen que esto debe ser protegido. Todas las administraciones. Todas las administraciones e informes existentes. Todo dice que esto debe ser protegido. El tema es que han querido decir que está protegido metiendo 80 metros en lo que debe ser protegido. Porque el daño no es mayor, porque no, mire... Lo protegido, protegido es. Lo protegido, protegido es. Igual que no voy a discutir que esto sí debería ser considerado un bien de interés cultural, porque es la desembocadura de buena parte de todas las barranqueras o barrancos que vienen desde Amurga, con la importancia que tuvo Amurga. Amurga significa fortaleza, y por lo tanto es la verdadera fortaleza donde estuvo la Guayarmina, y con la importancia que tuvo Amurga en la historia para que los indígenas canarios sigamos vivos, allá hemos llegado hasta el siglo XXI, con nuestros propios nombres, como el barrio de Tara o todos los barrios, la buena parte de los barrios de Terde y Terde en sí mismo, y que hayamos llegado hasta aquí. Pues bueno, esa desembocadura con lo que está apareciendo no se puede desconectar del macizo arriba de Amurga. Con lo cual yo además creo que es un bien de interés cultural. Pero bueno, como no tenemos mayorías políticas, porque no estamos lo suficientemente organizados para tener mayorías políticas para imponer la declaración de interés, de bien de interés cultural, sí decimos, mire, lo mínimo es las directrices, lo mínimo de las directrices europeas que dice que ustedes deben proteger. Pues don Felipe, esto es muy interesante y nos gustaría seguir tratando estos temas y sobre todo hablando de nuestra historia, de nuestros yacimientos, de nuestra arqueología y de nuestro patrimonio de historia general que carecemos en Canarias de ese valor. De ese valor, sí. Cuando ustedes quieran, yo soy un apasionado del tema y... Pues un placer tener esta casa y que nos aclarara estos puntos de interés general, así de claro, de interés, por lo menos llevarles esa información a los televidentes, a los ciudadanos, información que muchos de ellos desconocen. Ahí hay una lucha política, hay una lucha de inversión, que es lo que conocen los ciudadanos por titulares de prensa y por lo que ha salido, pero no la historia y la raíz de este tema. Por eso las gracias a ustedes a que se hagan eco de esta parte del conflicto, que parece que no existe, pero que está ahí. Pues que seguiremos contando con usted, con su presencia en la actualidad. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a unos minutos de publicidad. Es la historia de nuestro yacimiento, de nuestro patrimonio, que tenemos que velar por él y que tenemos que estar orgullosos de él. Pero de esto seguiremos hablando largo y tendido. Ahora nos vamos a publicidad y volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de información.